Gustavo Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Aida Merlano y Nicolás Maduro y Miguel Ángel del Río tienen muchos que explicar tras la revelación de los audios del excongresista y el embajador. Tras explosivos audios, estas son las 7 preguntas que deben responder Gustavo Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Aida Merlano y Nicolás Maduro. Miguel Ángel del Río, el abogado petrista de la excongresista, también debería dejar claro cuál ha sido su papel frente a Merlano. ¿Defenderla o controlarla? 1. ¿Por qué Aida Merlano amenaza a Petro? La excongresista es explícita en el mensaje que le manda a Petro con Armando Benedetti, embajador en Venezuela en ese momento: si a mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. 2. ¿Qué hizo Aida Merlano para favorecer el triunfo de Petro? Aida, Petro, Laura, Benedetti y Maduro deben responder esta pregunta. Pero en los audios es claro que lo que hizo Aida está relacionado con la campaña presidencial y el triunfo de Petro. Bueno, gente, se revela, gente, hoy lo que sabe Aida Merlano del guerrillero asesino Gustavo Petro, y preocupa, gente, que Aida Merlano tenga como abogado al Malo del Río, porque recordemos que fue el abogado Malo del Río el que estaba al lado del coronel para que éste no contara, gente, las alianzas del guerrillero asesino Gustavo Petro. Y fue en ese momento de que el coronel Dávila envió una carta a la fiscalía para que estos lo escucharan bajo la gravedad de juramento. Entonces el abogado Malo del Río le comunicó al guerrillero asesino Gustavo Petro para que éste supiera que el coronel no lo podía controlar él. Entonces planearon el asesinato del coronel Dávila. Hoy exactamente ocurre lo mismo. Aida Merlano está, gente, manipulada por el abogado Malo del Río y la pueden mandar a asesinar, porque recordemos que ya la izquierda comunista Gustavo Petro mandó a asesinar al coronel Dávila. Hoy se confirma que es un peligro el abogado Malo del Río para que sea el defensor de Aida Merlano. Este abogado la puede mandar a asesinar dentro de la cárcel. Aida Merlano corre peligro por lo que sabe del guerrillero asesino Gustavo Petro y cómo financiaron la campaña de este terrorista. Hoy le pedimos a la fiscalía recibirle el testimonio a Aida Merlano, porque recordarán ustedes, el abogado Malo del Río, cuando el coronel fue asesinado, salió en defensa del guerrillero Gustavo Petro y no en defensa de la víctima. El abogado Malo del Río, que siempre se ha creído víctima, era para que en ese momento hubiese dicho que asesinaron a su cliente, que iba a hacer todo lo imposible porque a él no se había suicidado, sino que lo habían asesinado. No, el abogado Malo del Río siguió las mismas instrucciones del guerrillero asesino Gustavo Petro. Y hoy exactamente el abogado Malo del Río se hace en favor del guerrillero y no en favor de Aida Merlano. Hoy esta rata defiende al asesino terrorista y no a su clienta. Exactamente lo mismo. Y hoy el guerrillero Gustavo Petro y el abogado Malo del Río pueden asesinar a Aida Merlano. Escuchen estos explosivos audios. Gustavo Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Aida Merlano y Nicolás Maduro y Miguel Ángel del Río tienen muchos que explicar tras la revelación de los audios del excongresista y el embajador. Tras explosivos audios, estas son las 7 preguntas que deben responder Gustavo Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Aida Merlano y Nicolás Maduro. Miguel Ángel del Río, el abogado petrista de la excongresista, también debería dejar claro cuál ha sido su papel frente a Merlano. ¿Defenderla o controlarla? 1. ¿Por qué Aida Merlano amenaza a Petro?
La excongresista es explícita en el mensaje que le manda a Petro con Armando Benedetti, embajador en Venezuela en ese momento: si a mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. 2. ¿Qué hizo Aida Merlano para favorecer el triunfo de Petro? Aida, Petro, Laura, Benedetti y Maduro deben responder esta pregunta. Pero en los audios, es claro que lo que hizo Aida está relacionado con la campaña presidencial y el triunfo de Petro. No, es que yo no lo estoy amenazando, te lo estoy diciendo a ti, porque tú tienes contacto, para que se lo digas en su cara. Merlano cierra así su frase, mientras habla del presidente: yo no le tengo miedo. Se escucha a Aida Merlano en los audios, mientras Armando Benedetti trata de calmarla, pero ella insiste: le saco la artillería y comienzo, y en la artillería le sumo los votos que le restarían para que perdieran. 3. ¿Qué le prometieron a Aida Merlano en el gobierno Petro? Las amenazas de Aida contra Petro y su tono en los audios tienen en el fondo un reclamo. La excongresista busca que le cumplan y es evidente que Benedetti sabe que lo fácil es que el gobierno le cumpla para que no hable. De hecho, el diplomático le cuenta a Merlano en qué términos les advirtió a Laura Sarabia y al presidente que ella estaba dispuesta a hablar. Todo está inventado ya, hijo de puta. Ustedes quieren llevarla de otra forma a ella, Merlano. Ah, pues cuidado habla, porque amenazó a Petro y me amenazó a mí. Ante las palabras de Benedetti, Merlano le dice: está bien, está bien. Contexto: lea la portada. Estos son los explosivos audios entre Aida Merlano y Armando Benedetti. ¿Qué sabe la excongresista que se atreve a amenazar al presidente Petro? 4. ¿Por qué? ¿Qué le incumplieron? Aquí lo cierto es que Aida Merlano estaba en Venezuela a expensas de Nicolás Maduro y su régimen, cuando en Colombia se desarrollaba la campaña presidencial en la que Petro buscaba el triunfo. Hay hechos fácticos. Merlano concretó sus denuncias contra políticos en la Corte Suprema, justo a inicios de 2022, unas semanas antes de las consultas en marzo. En ella se quemó al SCAR. La costa caribe quedó libre para Petro. Otro episodio relevante fue la intempestiva deportación de Merlano a Colombia. Se dio una semana después de que estallaran en semana las denuncias de Day Vázquez contra Nicolás Petro y la campaña presidencial. Aida fue deportada para desviar el escándalo. Pero sin duda hay mucho de fondo que el país debe conocer. ¿A cambio de qué? Estos son los explosivos audios entre Aida Merlano y Armando Benedetti. ¿Qué sabe la excongresista que se atreve a amenazar al presidente Petro? ¿Qué le prometieron y qué le incumplieron? 5. ¿Qué tiene que ver Nicolás Maduro en todo este escándalo? Los 3 años que Aida Merlano estuvo en Venezuela tras su fuga son un enigma. Sin embargo, el video en el que la excongresista celebra el triunfo de Petro frente a una pantalla gigante en un salón del SEBIN, el Centro de Inteligencia Venezolano, sugiere muchas cosas. La hipótesis principal apunta a que la campaña de Petro habría usado intencionalmente a Aida Merlano con todas sus denuncias contra políticos colombianos en beneficio del entonces candidato y con el conocimiento, la intermediación y la complicidad de Maduro, según pudo confirmar Semana con fuentes cercanas a este escándalo. Las mismas señalaron que Merlano, bajo ninguna circunstancia, puede negar esta versión. 6. ¿Por qué Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Merlano, ante este escándalo de los audios revelados por Semana, se empeña en defender al gobierno y no a su clienta Aida Merlano? Del Río ha atacado a Semana y ha hablado de golpe blando contra Petro. Hasta culpó a un supuesto funcionario por los audios. ¿El gobierno conocía los audios y nos los denunció? El gobierno grabó las conversaciones entre Aida y Benedetti. Los audios explícitamente muestran una amenaza de Merlano contra Petro, un descontento de ella y un reclamo ante un incumplimiento del gobierno.
Pero Del Río, abogado de la excongresista, no la defendió a ella, sino a Petro. Curioso. Miguel Ángel del Río, abogado. Otra incógnita es por qué Del Río llega al caso de Aida Merlano, en plena campaña presidencial. El abogado ha aterrizado en varios casos en los que tiene interés el gobierno, como ocurrió con el escándalo por las fusadas contra Marelis Mesa, ex niñera del hijo de Laura Sarabia. En la trama tristemente resultó muerto el coronel Oscar Dávila, testigo estrella de los hechos. 7. ¿Del Río defiende a Aida Merlano o la controla? La palabra la tienen los protagonistas de esta turbia historia que enreda la campaña y el gobierno Petro. Al tuyo. Mi amor, no es mío, es de todos. Bueno, a mi presidente colombiano. Para ahora que yo hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, el man no sabe un culo, es la colla esta de Laura, o el presidente y la otra inteligente. Le fascina el inteligente. A mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Ya se lo dije, ya se lo dije. Y que sea el pueblo entero, porque a mí no me interesa lo que diga un magistrado. Es que muestre. Ya se lo digo. La verdad que yo no tengo que contar muchas cosas. Primero porque no te quiero poner nerviosa. Segundo porque estoy seguro. Y tercero porque ya él le metí sus diputados. ¿Ok? Déjame tranquilo. Que si yo veo que me sobrepasa la vaina, te aviso, ¿ok? Ya. Le saco la artillería y comienzo. Y en la artillería le sumo los votos que le restarían para que perdiera. No amenaces a nadie más particular. No, es que yo no lo estoy amenazando, te lo estoy diciendo a ti porque tú tienes contacto para que se lo digas en su cara. Yo no le tengo miedo. ¿Tú quieres que le voy a decir esa bondad? Si yo le digo eso, ya se lo dije hoy. Yo no sé cómo decirte, tienes que creer, mi hijo de puta, que yo no me enteré de tu deportación, sino el día, hijo de puta, que te deportaron. Por favor, créeme, hijo de puta, yo porque te voy a decir mentira. Y si hubiera sabido algo, te llamo, maricona. Y si hubiera sabido algo, voy allá y hago un consenso contigo de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Así que a mí también lo que me puedo sorpresa, yo estuve el día anterior con el presidente. ¿Sí? Y ya yo soy la persona que te puedo ayudar. Ya yo hablé con Laura, ya yo hablé con el presidente. Si no pasa nada, dime qué culo quieres que haga. Si quieres lo mando a comer mierda por parte tuya. Que no fue ella, hombre. Okay. Que no fue ella. Eso que fue puta Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiró esa estrategia. Y no me la comentaron. Y yo me impuse que pasé una estrategia con ella, que me lo dice un culo. No. Imbécil, si creo que uno. Ella lo que pasa es que está ahí y ella quiere que yo no haga falta. Y si estoy inteligente y no sé qué mudalla, pero ya vendrá. Puta, inventado ya, hijo de puta. ¿Ustedes quieren llevarla de otra forma a ella? Pues yo voy a hablar. Porque amenazó a Petro y me amenazó a ella. Está bien. Y esa persona es capaz de todo, hijo de puta. Yo le dije, doctora por la hora. Yo le dije, y además, yo le dije a ella, pero ¿por qué puedo joder a Petro con los niños y tal? ¿Saben qué me contestó la señora? Que ella dirá la cosa y que el país diga lo que le dé la puta gana. Puta, que con el mismo cuento, Laura. Sí, lo sé. Porque aquí de lado y lado nos tienen a matar, a ti o a mí. Lo sé. Tanto allá como acá nos pueden disparar, a ti o a mí. Lo sé. ¿Ok? Porque hablé con la puta Laura esa, que es la jefe de gabinete, que trabaja conmigo, pero hace que vea la verga. Entonces ella me dice que están explorando otras opciones jurídicas y no me gustó la respuesta. Igual voy a tratar de hablar con Petro lunes y martes sobre tu caso, si es que la malparida esa Laura es.